Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en este día miércoles, un día donde la gloria del Señor llena nuestras vidas. Cuando nosotros nos unimos, la atmósfera cambia y la gloria del Señor desciende. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Hola, pastor, bendiciones, iglesia. Buenas noches, qué gozo otra vez estar dispuestos para recibir la presencia del Espíritu Santo para llenarnos en esta noche de su poder y su gloria. Amén. Después de haber adorado, alabado y glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es importante disponer nuestros corazones para recibir la palabra. La palabra trae vida a cada uno de nosotros porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importantísimo para nosotros la palabra de Dios. Esa palabra que el cielo pasará, la tierra pasará, pero ella permanece para siempre. Para entrar en la palabra de Dios con el respeto del Dios Todopoderoso que habló a favor de nuestras vidas, entramos a través de la oración. Una oración hecha con nuestro corazón contrito, humillado delante de su presencia para que Él nos hable, nos bendiga. Abrimos la atmósfera cuando nosotros le hablamos a Él a través de la oración y Él nos responde con la presencia maravillosa de su Santo Espíritu. Por eso dispongamos nuestros corazones para orarle al Señor. Amén. Así que, iglesia, vamos a abrir nuestro corazón de par en par y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en la presencia de nuestro Dios, honrándole y alabándole. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más venimos delante de ti, mi Señor, como tus hijos, como tu pueblo, mi Señor, que nos acercamos buscando tu rostro, Señor amado de la gloria. Venimos, bendito Dios de los cielos, por tu ayuda, por tu presencia, bendito Dios, en agradecimiento. Agradecidos también, Señor, por lo bello que has sido para nosotros. Gracias, Padre, por cada bendición que nos has dado. Gracias porque nos has ayudado. Gracias porque nos das tu Santo Espíritu que cada día nos sustenta, nos sostiene, Señor. Bendito Dios, gracias, gracias, bendito Rey. Solo tenemos agradecimiento para ti, mi Señor amado y precioso Dios, porque has sido bueno para con nosotros, mi Padre bello. Gracias por darnos tu palabra maravillosa. Gracias porque ella es nuestro sustento, porque ella es nuestro alimento. Vamos, levanta tu voz y le gracias por tu palabra, Padre, porque tu palabra me sustenta, tu palabra me alimenta, tu palabra, Señor, es ese pan de vida eterna que sostiene mi vida, que me enseña el camino por donde yo debo caminar, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre bello. Te agradecemos tu misericordia, tu bondad, tu ayuda, mi Señor amado y precioso Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por ayudarnos, por traernos a la presencia de nuestro Padre Celestial, por enamorarnos, Espíritu Santo, por hacer que estos momentos sean hermosos, Señor, por hacer que esta oración, Señor, cause en nosotros la pasión por tu presencia, el ardor, el fuego del Espíritu de Dios en nosotros, mi Señor. Gracias porque nuestras casas, nuestros hogares se inundan de tu presencia, mi Rey, porque yo ya puedo sentir ese fuego, esa presencia del Espíritu de Dios descendiendo sobre este lugar, sobre tu casa, mi hermano, levanta las manos y dile: bienvenido, Espíritu Santo, a mi casa, bienvenido a orar, bienvenido a sanar, bienvenido a liberar, bienvenido a llenar esta atmósfera de tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor, gracias, Padre bello, gracias por esta palabra que nos has dado en esta noche, por esta palabra que nos hablarás, que nos dirás, que nos traerás, Padre bello. Gracias, gracias, mi Señor. Permítenos atesorar esa palabra en nuestro corazón, Señor. Permite que no tengamos nosotros un corazón dispuesto para ti, como una buena tierra donde tu palabra caiga de frutos, Señor, al 100%, mi Rey de la gloria. Muchas gracias, bendito Padre Celestial. Gracias por tu palabra preciosa y poderosa, mi Señor, por lo que harás a través de esta palabra, mi Señor, porque sucederán cosas poderosas a través de tu palabra en esta noche, mi Señor. Muchas gracias, papito lindo de la gloria, por hablar a nuestros corazones, Señor, por invitarnos a acercarnos hacia ti cada día y buscarte, mi Señor. Muchas gracias, Padre, te lo agradecemos, mi Dios, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén.
Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso es poder orar a Dios para que la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios esté llenando nuestros corazones. Por eso los invito en esta hora que dispongamos nuestros corazones para que nos acompañen a leer la palabra. Acuérdense que si la palabra la oímos y la hacemos, Dios nos comparará a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y nosotros queremos edificar esa palabra gloriosa del Señor en nuestros corazones para que nada nos separe de Él. Por eso allí en el libro de Ageo, en el capítulo número 2, a partir del verso 12 y 13, vamos a leerlo para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa o en el vuelo de ella, tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Aleluya, gloria a Dios. Es una hermosa palabra que nos va a hablar en esta hora Dios, cómo nos fortalecemos nosotros con la amistad con Dios. Esa fe para tener esa amistad con Dios, esa amistad con nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que nosotros éramos sus amigos y por eso un amigo conoce las cosas de su Señor, conoce las cosas del amigo. Por eso es importantísimo que nosotros sintamos esa amistad que Dios nos ha brindado a través de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que es nuestro amigo, para que nosotros podamos unirnos y poder llevar esa palabra en grande bendición. La palabra trae bendición a favor de nuestras vidas y necesitamos fe también para seleccionar nuestras amistades. Acuérdense que todo lo que nosotros emprendamos aquí en la tierra necesitamos fe, y es algo importante ver esa palabra habla de la santificación de cosas sagradas y cosas inmundas. Y en esa parte nos habla el primer versículo, el versículo 12, si algo sagrado, algo consagrado, algo santo, tocare cosas inmundas, dice que se santificará, y dice que no, le dijeron ellos no. Y eso normalmente era muy popular en medio de la legalidad de la ley en el Antiguo Testamento. Y el verso 13 dice, si alguna cosa... nos repite, si alguna cosa inmunda va y toca una cosa consagrada, se vuelve la cosa consagrada inmunda, y dice sí. ¿Qué nos habla esto respecto a las amistades? Nos va a traer algo importante. Es más fácil para muchas personas en el ambiente formar el mal. En el ambiente muchas personas cuando están en un círculo, cuando están en una compañía de otras personas, empiezan, la mayoría es a fomentar el daño o hablar mal o hacer malas amistades. Es más fácil que la persona se contamine, que la persona edifique. Es más difícil edificar. Por eso dice la primera parte, si una cosa inmunda va y toca algo puro, algo consagrado, santo, puede lo inmundo consagrarlo, y dice que no. O sea que es más fácil para nosotros ver la segunda parte que dice que si algo está santo y pasa algo inmundo y toca lo santo, se contamina. Entonces dicen que sí, y eso es real. En las amistades pasa exactamente igual. Es más fácil encontrar en medio de las amistades falsas, amistades que no son leales en el principio de lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Y esto nos encontramos en todas las cosas, porque normalmente lo bueno, lo positivo, lo legal, lo afirmativo, lo que es de bendición, es más difícil para aplicarlo en medio de las personas, y es más fácil en donde hay muchas personas que se contaminen con lo que están. Donde hay muchas personas que se contaminan, pues es más fácil contaminarse. Por ejemplo, si hay una reunión de personas en un cuarto y las personas todas están sanas, pero viene una persona con un virus, y la persona con un virus, por ejemplo, de gripa, una epidemia de gripa o algo que tenga, que sea fácil, sea volátil, normalmente, así haya muchos sanos, los sanos no sanan al que lleva el virus. Pero el que lleva el virus, si estornuda fuerte, y ese estornudo fuerte, la mayoría querrá protegerse porque está en un lugar cerrado, y lo normal es que termine contaminando a los demás. Cuando nosotros protegemos la sangre de Jesús, pues no pasa esto, pero estamos hablando de algo común, de algo normal. Entonces, si contamina una sola persona que venga con la afección de gripa, resultan muchos con gripa en ese momento. Y si muchos estaban sanos, y hay uno solo enfermo, los sanos no transmiten esa bendición de sanidad. En la amistad pasa casi igual, pasa similar. Y uno de los ejemplos maravillosos que nos podemos encontrar de la amistad, y la amistad no se selecciona
selecciona por la persona de que somos nosotros, sino por la otra persona. Nosotros debemos seleccionar, es conforme a la otra persona. Por ejemplo, David. David fue una persona que nació bajo un hogar de adversidad, porque dice: en pecado me concibió mi madre, entonces mi padre. Entonces esto nos habla de que fue por fuera del estado del matrimonio que David fue concebido, y él, cuando fue concebido, fue rechazado por sus hermanos. Se encuentran en todos los pasajes cuando él, antes de ser rey, cómo sus hermanos lo despreciaban, cómo sus hermanos lo relegaban. Aún su padre lo relegó al trabajo que él no quería hacer, pero como era obediente lo estaba haciendo, ejecutando esa labor tan maravillosa de cuidar las ovejas, y allí era fiel, pero lo relegó, y por eso lo tenía como no tan importante como los otros hijos. Y también cuando llega a estar delante de la presencia del rey, el rey también quería matarlo, o sea, era rechazado por muchas veces. Aún siendo, antes de ser rey, también le tocó hacerse loco en otro lugar para salvar su vida, o sea, fue tremendamente rechazado. Pero David no llevó eso a su corazón. David no llevó ese rechazo a su corazón, a su vida. David tomó la decisión de servirle a Dios, de ser un hombre diferente, de ser un hombre valiente, y se convirtió en un gran músico. Se convirtió en un gran escudero, se convirtió en ese gran rey de Israel. O sea, sí puede uno cambiar la vida cuando la vida nos tilde, cuando las personas digan de nosotros. Eso no es lo que vale es lo que Dios dice de nosotros, porque Él fue nuestro creador. Acuérdese, amada iglesia, lo que vale en la vida de un hombre es lo que Dios dice, porque Dios es nuestro creador. Lo que digan las demás personas no interesa, porque son personas, son solo opiniones que nosotros los tomamos para mejorar, para bien, pero eso no debe afectar nuestro corazón o nuestra vida. Cuando dicen cosas que no son de nosotros, de alguien en medio de la iglesia, nosotros siempre buscamos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y David pasó eso. Él no llenó el corazón del rechazo de su padre, de sus hermanos, del rey, sino en su corazón fue determinado a hacer lo mejor, y fue un músico, fue un gran músico, y ese gran músico también fue un gran rey de Israel, se convirtió en ese gran escudero. Fue una persona que no se quedó atrás, sino caminó hacia la grande victoria de lo que Dios quería mostrarle en la vida de él. Eso es importante entonces para cada uno de nosotros, saber que el estado inicial de nosotros no determina nuestro futuro, sí determina las cosas buenas, las cosas afirmativas, las cosas de la palabra. Eso sí van a determinar un buen futuro. Pero si vivimos en adversidades, si pasamos cosas difíciles en nuestra vida, eso no determina que hoy nuestra vida pueda cambiar. Nosotros en Cristo Jesús tenemos la bendición maravillosa para cambiar las cosas. Y ahora hay algo importante, amada pastora e iglesia. David, también siendo un gran hombre de Dios, nos va a enseñar algo importante sobre la amistad. Dice la palabra algo, que si algo puro es tocado por algo inmundo se contamina, pero si algo puro toca algo inmundo no lo bendice. Entonces David también por eso aprendió ese principio importante, y en ese principio dice que él, cuando estaba en la cueva de Adulán, llegaron 600 hombres amargados en espíritu, con problemas, endeudados, con grandes adversidades. ¿Y qué hizo él? Los transformó, los cambió, les ayudó, pero no eran sus amigos. De esos dice la palabra del Señor que hubo los 30 valientes de David, pero también esos 30 daban la vida por David y hacían muchas cosas importantes, pero muchos de esos terminaron traicionándolo. Entonces tampoco eran sus amigos. De los 30 habían 3 valientes, pero esos 3 valientes en la guerra, en todo lo que aprendían, eran fieles con él y todo, pero no eran sus amigos. La Biblia describe que tenía un solo amigo, y ese solo amigo se llamaba Jonatán. Jonatán era tan amigo de él que aun cuando él se daba cuenta, lo aconsejaba, se aconsejaban correctamente los dos, porque tenían consejos buenos. Jonatán fue revelado por Dios, le dice un día a David: David, yo sé que tú vas a ser rey. Y ¿quién iba a ser el heredero de Saúl al reino? Jonatán. Él no se llenó de envidia, sino era un verdadero amigo. No interesó que el otro le fuera a ser el rey, porque fue ungido por Dios. Él sabía que era Dios el que había determinado, y por eso no luchó, sino antes lo apoyó. Lo apoyó tanto que un día, frente a su padre, porque sabía las cosas malas que hacía su padre, y normalmente dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, pero en las cosas malas no los podemos honrar. Lo honramos en las cosas buenas, y en las cosas malas que él estaba haciendo, le dijo un día, delante de la presencia de él: huya. Pues básicamente pusieron una clave para que huyera, porque su papá le quería hacer daño. Por eso es importantísimo saber
que la verdadera amistad es nos muestra esa relación entre ellos, que eran como hermanos, que no se querían hacer daño ni uno del otro. Por eso David hizo un duelo grande cuando él se suicidó, y fue grande la adversidad que él tuvo en su corazón. Entonces, es importante para nosotros saber seleccionar nuestras amistades. David, de entre todos los 600 que estaban agradecidos, que fueron transformados, que de los 630 fueron los valientes, de los 30 fueron 3 que sobrepasaron a todos, pero no eran sus amigos. Sí, tenían toda la confianza del rey, tenían todas las cosas, pero tenían un solo amigo. Y nosotros también tenemos un gran amigo, que es nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, el que en la cruz del Calvario con su sangre que derramó nos perdona todos nuestros pecados, que en la cruz del Calvario esas heridas que se hizo fue para que nosotros fuéramos sanos. Él nos amó primero, Él nos ama y es nuestro verdadero amigo. Así es, pastor. Me encanta el ejemplo que tomó el pastor acerca de una persona cuando entra en un sitio cerrado, están los que están sanos, entra una persona con virus, de pronto estornuda, hace algo y es fácil contaminar a los otros. Es verdad, eso suele suceder. Pero cuando una persona está muy bien en su sistema, tiene elevado su sistema inmunológico, no se contamina tan fácil. Eso es un buen ejemplo cuando nosotros vemos físicamente, pero podríamos dar ese mismo ejemplo en lo espiritual, como es una persona que viene a contaminar a los otros, tiene que estar fuerte. ¿Fuerte cómo? En la santidad, fuerte en la palabra, firme en la palabra del Señor. Por eso la Escritura dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, o sea, que nosotros estemos llenos de la presencia de Dios, que nosotros tengamos una mente pura, porque nos habla de que seamos puros de nuestros pensamientos, que nos guardemos para el Señor, que vivamos para el Señor. Eso es como si nosotros tuviéramos que cuidar nuestro sistema inmunológico, que de hecho lo tenemos que hacer reforzando nuestra alimentación y cosas para que tengamos fuerte nuestro sistema inmunológico y no nos contaminemos. Igual en la vida espiritual es cómo yo me fortalezco mi vida espiritual, que sería como mi sistema inmunológico, como estudiando la palabra, pero sobre todo obedeciendo a la palabra, haciendo la palabra, cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estudio la palabra, cuando yo tengo una buena comunión con Dios, pero una comunión firme, iglesia, una comunión de que no oras porque te toca orar, sino que oras porque sientes esa pasión de buscar a Dios, porque sientes el hambre de Dios, porque sientes la necesidad de Dios. Ahí es cuando tú estás subiendo como ese sistema inmunológico, pero en la vida espiritual, cuando te estás fortaleciendo en el Señor, cuando vienes y le dices: Espíritu Santo, lléname, te necesito, ayúdame para lo que viene, se me va a presentar, para la prueba, y tú le dices eso, entonces estás alimentando tu vida espiritual. Luego lees la palabra, la crees, la sustentas, y cuando viene la palabra como el virus a contaminarte, entonces cuando viene esa contaminación, tú te paras y entonces empiezas a declarar palabra de Dios, porque esa palabra, recuerda, es como esa defensa para nosotros, ese escudo que tenemos, que es la palabra de Dios, que es el poder de Dios que nos guarda de todo lo que viene a contaminarnos. ¿Por qué? Porque la gente viene a contaminar tu corazón, quiere venir a dañar tu corazón. Recordemos que una vez vinieron y le dijeron al Señor: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Luego, ¿por qué comen así con las manos sucias? Luego no se contaminan, porque como los fariseos eran bien hipócritas, entonces solo lo hacían todo lo de por fuera, decían. Entonces por eso el Señor le dijo: no lo que comes te contamina, porque eso va al estómago y luego sale en la letrina, no te contamina. Lo que contamina, dice, es lo que sale del corazón. Lo que viene a decirte una persona con sus palabras es cuando quiere venir a contaminarte, a dañar tu vida, a destruir tu vida, a querer hacerte sentir menos que los demás, como estaba diciendo el pastor acerca de lo que le vivía David. Querían menospreciarlo, querían hacerlo chiquito. Pero eso él tenía fuerza, y la fuerza de él estaba en el Señor. Por eso él dijo: mi fuerza y mi castillo eres tú, Señor. Por eso nosotros debemos levantar esa vida espiritual, iglesia, porque nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente cuando venga cualquier adversidad a tratar de dañar nuestra fe, porque es que el enemigo envía cosas y dardos a través de personas. Pero ¿sabes cuál es el objetivo? El objetivo realmente es tratar de robarte la presencia del Señor y tratar de hacerte menguar en la fe.
Aleluya. Tremendo lo que la pastora nos afirma. Depende de nuestro sistema inmunológico para que en medio de los virus y todo no se contamine la persona. Y eso pasa también con la palabra. La palabra que está en nuestros corazones entonces impide que así escuchemos, así digan o lo que sea, nosotros estamos firmes porque no somos lo que ellos dicen, somos lo que Dios dice porque Dios es mi creador. Entonces eso es importantísimo que usted lleve en el corazón esto. También el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto, le dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y eso es importantísimo. A veces esas malas conversaciones empiezan a corromper la vida de las personas y es necesario para nosotros no tener malas conversaciones. Cuando uno sabe que hay un grupo de malas conversaciones, en las groserías, en las maldiciones, en hablar mal de la gente, es importante no estar en esas malas conversaciones porque terminan influenciando como el virus, se termina contaminando los otros, porque si alguien para oído a esas cosas es porque el sistema inmunológico no está bien firme y se deja contaminar y termina con el virus también. Por eso es importantísimo para nosotros tener que las malas conversaciones entonces corrompen las buenas costumbres, y no, las costumbres de la palabra de Dios no deben ser corrompidas por las cosas que normalmente las personas quieren hacer daño en nuestros corazones, en nuestra vida. Por eso tenemos que tener esa firmeza en la presencia del Señor. Entonces, para seleccionar las amistades, en el medio de las amistades podemos encontrar como primer punto importante para nuestra vida es que somos influenciados por aquellos con quien andamos, y eso es verdad. La persona es influenciada con lo que andamos. Si usted escucha el proverbio popular, dime con quién andas y te diré quién eres, y eso es real porque empieza a escuchar, empieza a caminar y empieza a hablar. Usted podemos entender nosotros cuando en nuestra nación aquí en Colombia hay muchas regiones de diferentes dialectos o formas de expresión. Si una persona se va de una región a otra, al inicio es difícil y le encuentran que él no es de esa región por la forma de hablar. Pero el tiempo, la persona termina hablando, y cuando la persona regresa a su terruño, regresa al lugar de origen, ya habla como ellos. Por eso se deja influenciar con el hablado, con las cosas que están pasando, la cultura, los términos, entonces empieza a ser influenciado. Y eso pasa, por eso nos habla la palabra del Señor, algo muy importante en Proverbios. El sabio Salomón nos dice en Proverbios, en el capítulo número 12, en el versículo 26, dice: el justo sirve de guía a su prójimo. Es decir, alguien que es justo puede guiar a otros bien. El justo sirve de guía al prójimo, y eso es verdad. Entonces, por eso si alguien es influenciado por el medio donde anda, pues va a terminar de esa manera. Y por eso dice, si practicamos la justicia, nosotros, dice, el justo sirve de guía al prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Y eso es verdad. En la Nueva Traducción Viviente pues nos habla aún más explicadita ese versículo. Dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos. Y eso es verdad, una persona justa da buenos consejos. Una persona justa es el que nos dice la verdad en medio de la adversidad, así nos duela. Por eso un amigo le dice siempre la verdad. Dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por mal camino. Y eso es verdad. En la vida de cada uno de nosotros sabemos que el perverso siempre lleva por mal camino. El justo sirve de guía, el justo sirve para guiar a las personas. Por eso es importantísimo para nosotros, debemos saber que somos influenciados por aquellos con quien andamos. Por eso nuestra influencia debe ser la palabra de Dios en nuestra vida. Debemos ser influenciados en la oración, en congregarnos, porque es importante congregarnos. Si una persona no se congrega, ¿dónde está? Pues recibiendo lo que del mundo y no está recibiendo las cosas de Dios. Asiste en casa, pero está recibiendo cosas que no lo están edificando. Por eso un día del Señor es dedicar ese día para el Señor. Es importantísimo para que nosotros crezcamos en la bendición maravillosa del Señor. Por eso nos dice la palabra a cada uno de nosotros que el justo sirve de guía a su amigo. Y eso es importantísimo, de buen consejo. El justo es buen consejero y eso es importante para nosotros. Entonces el buen consejo que nos da la palabra es que nosotros debemos crecer en la palabra, debemos ser influenciados por la palabra, andar con la palabra. Si andamos siempre con la palabra, pues ella nos fortalece, ella nos cubre, nos protege, nos abre puertas. Por eso es necesario ser influenciados por la palabra de Dios, influenciados por la oración. Debemos siempre orar.
Dice la palabra, orad en todo. Por eso en todo momento debemos orar. Debemos estar orando en la presencia del Señor por todas las cosas. Algo importante, lo que les acabo de decir, congregarnos es importantísimo, porque ahí recibimos la enseñanza, cómo afrontamos una semana, cómo bendecimos una semana. Mire, la semana va a ser tremendamente bendecida cuando nosotros venimos a congregarnos, cuando apartamos este tiempo los miércoles a las 6:30 para escuchar la palabra de Dios, para compartir esta palabra a otras personas. Para eso es un verdadero amigo, el que comparte la palabra de Dios. Entonces ahí podemos crecer en las bendiciones maravillosas de lo que Dios tiene a favor de nuestras vidas. Lo segundo que nosotros podemos encontrar en la selección de buenas amistades, o lo que pasa en medio de las amistades, es que el nivel de fidelidad en nuestras vidas depende de las personas con quienes no andamos. Depende el nivel de la fidelidad con las personas que no andamos. De hecho, nos dice la palabra del Señor en el Salmo 1, verso 1, nos dice: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es bienaventurado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Es importante entonces para nosotros saber que nuestra vida, ese nivel de cada uno de nosotros de fidelidad en nuestra vida, depende de las personas que no andamos. Dice: bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, en consejo de pecadores. Por eso es importante no estar en ese camino con los pecadores, no estar en los consejos de ellos, ni en silla de escarnecedores no se ha sentado. O sea, en silla de escarnecedores cuando están hablando mal de las personas, cuando siempre están criticando, son cosas negativas. Dice: bienaventurado el varón. Por eso es importante para nosotros entonces encontrar que en la palabra del Señor tenemos esa bendición maravillosa. Nuestro Señor Jesucristo nos lo muestra, personas con que Él estaba con las multitudes. La palabra dice que las multitudes estaban con Él, pero entre las multitudes Él no andaba con toda la multitud. En las partes íntimas de nuestro Señor Jesucristo andaba con 12. Es más, de los 12 tenía 3 que andaba con 3: Jacobo, Pedro y Juan. Siempre andaba más que todo con ellos 3. Acuérdense el monte de la transfiguración, acuérdense en el Getsemaní. Siempre iba con los 3 de confianza. Pero de los 3 había uno que más confiaba, que era Juan. Siempre el discípulo amado. Él no tenía de mejor amigo a Juan que Pedro, que a Jacobo y que los 12. Por eso Él nos muestra algo importante ahí. ¿Y por qué podemos encontrar esto? Siendo nuestro Señor Jesucristo, entonces hacía excepción de personas. No, Él también veía las cualidades. Él no, por ejemplo, aún de Judas, que sabía que lo iba a entregar, dice la palabra, que normalmente dice: haz lo que tienes que hacer, pero nunca lo maldijo, nunca estuvo en contra de él, nunca le hizo rechazo, como nos dice la pastora. Es importantísimo saber que eso lo tenía Jesús. Pero en su íntima amistad tenía a Juan. ¿Por qué? Usted puede encontrar cuando Jesús es arrestado. ¿Qué pasó cuando Jesús fue arrestado? Dice que Pedro se quedó afuera, ¿cierto? Se quedó en la entrada. Pero ¿quién estaba adentro? Juan quizás estaba adentro. Él estaba con Jesús adentro. Muchos historiadores dicen que Juan estaba con él adentro. No lo describe la palabra, pero los historiadores dicen que es posible que estaba adentro. Es más, en la cruz del Calvario sí lo dice la palabra de Dios. ¿Quién estaba en la cruz de los discípulos? El único que estaba era Juan. Por eso le dice a María: María, he ahí tu hijo, ahí está tu madre. Le dice a Juan: Juan, ahí está tu madre. Le da el consejo: cuídela, cuide a mi madre. Le da esa autorización. Ahí no estaba Pedro, no estaban los otros, pero sí estaba Juan. Por eso era el íntimo. El íntimo amigo siempre está en medio de las cosas de triunfo, en las cosas de dolor. Siempre el verdadero amigo está apoyando, ayudando a levantar, ayudando a orar, ayudando a clamar, aconsejándolo correctamente. El verdadero amigo ahí está. Un verdadero amigo entonces no deja que la otra persona se sienta sola. Por eso, en medio de la adversidad, Pedro se quedó en el patio, se quedó afuera, pero el que estaba adentro era Juan. Por eso Jesús tenía más confianza. De hecho, Juan se le recostaba en el pecho a nuestro Señor Jesucristo. Tenía más confianza. En el momento cuando Pedro le describe la palabra, Pedro le pregunta: ¿quién es el que lo va a traicionar? Y él le pregunta esto, se recuesta y Jesús le da el consejo. Y un verdadero amigo se guarda las cosas para el amigo y para con Dios.
Por eso él llega y declara la palabra y cuando Jesús le dice, el que tome, unto este pan y el que se lo doy, ese será. Y cuando él se lo da, él ve que es a Judas, pero él no se puso a propagar ni nada de esas cosas porque él sabía que tenía que cumplirse la escritura, lo que Dios nos ha dicho. Por eso es importantísimo saber si de Jesús, si de David, aprendemos que sí, andaban con multitudes, ayudaban a multitudes, pero tenían en su círculo íntimo una verdadera amistad, una amistad como Jonathan, que daba la vida, que era correcto, que ayudaba a David. Asimismo también podemos encontrar que Juan estuvo en el momento más difícil de Jesús, ahí en la cruz del Calvario. Él estaba ahí, él estaba con nuestro Señor Jesucristo para poderlo bendecir y sentir el apoyo de un amigo, amada pastora. Claro que sí, las amistades son de lo más importante que Dios dice que nosotros debemos cuidar y tener. Por eso hoy es importante que nosotros reflexionemos quiénes son nuestros amigos. Amigo no es cualquiera que viene a caminar contigo a tu lado, aquel que viene a decir, yo soy tu amigo. No, amigo es aquel que está ahí, que te apoya, que te ayuda, que te dice la verdad cuando estás fallando, que te da buenos consejos, porque lamentablemente la gente tiene un concepto muy diferente de los amigos y piensan que amigo es el que me alcahuetea lo malo. Amigo es el que me hace hacer lo que no es correcto y me ayuda y me acahuetea. Ese no es un amigo, ese no es tu amigo. ¿Sabes por qué? Porque esa persona está buscando tu caída, está buscando es tu mal. Pero el que es verdadero amigo contigo es el que te dice lo correcto. Cuando tú fallas, te lo dice con amor, está ahí siempre para aconsejarte y decirte lo bueno. Por eso tengamos cuidado en nuestras amistades, no todos los que están alrededor de nosotros son amigos, así que ten cuidado a quien tú dices realmente, ese es mi amigo, ten cuidado, por un lado. Pero también decía el pastor que el que decía que nosotros con el que andamos, dice el que anda en la miel algo se le pega, y es verdad, y nosotros encontramos que hoy la gente con tanta facilidad dice tantas cosas y la iglesia debe cuidarse de eso porque hablamos de la santificación, de lo que contamina la vida espiritual de una persona. Y una de las cosas que uno ve y que yo puedo ver es las groserías. Personalmente, pastor, yo detesto las groserías, pero hoy en día todo el mundo, la mayoría anda con groserías y entonces como ve que el amigo dice la grosería, pues también se le pega y está diciendo la grosería y vulgaridades que están diciendo y eso no es lo correcto. No todo lo que las personas dicen tienes que estar repitiendo, estar diciendo. No todo lo que las personas dicen por moda o lo hacen es lo correcto, así que ten cuidado lo que tú aprendes y de quién lo aprendes. Jesús nos dijo precisamente en Evangelio según San Juan, el capítulo 15, nos dijo precisamente a nosotros, nos dice, vosotros sois mis amigos, dice la palabra, si hacéis lo que yo os mando. El verdadero amigo es el que me manda a hacer lo correcto, el que me ayuda, el que me muestra lo que yo hago correctamente. Por eso Jesús siempre nos ha mostrado lo correcto. Por eso cuando nosotros venimos a la escritura, a la Biblia, no es que Jesús se la pasa prohibiéndome. No, Él no se la pasa prohibiéndome. Él me enseña lo correcto y en mí está el hacerlo o no hacerlo. Pero Él está en la obligación y la obligación de Jesús siempre fue enseñarnos a hacer lo correcto. Por eso Él vino y nos dio el ejemplo. En el tiempo que Él vino sobre la tierra, Él dio el ejemplo que los mismos fariseos no eran capaces de dar, porque ellos llevaban la palabra y hacían una cosa, pero decían una cosa, pero hacían lo incorrecto, lo contrario. Pero Jesús vino a hablar, a hacer, a decir y a hacer, y eso es lo que nos enseña a nosotros. Por eso, si nosotros consideramos que de hecho lo debemos considerar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro mejor amigo, entonces debemos hacer lo que Él nos dice a través de la palabra, porque lo que Él nos dice es el mejor consejo. No hay consejo más grande que te pueda dar una persona, sino el consejo que viene de Dios. Ese es el mejor consejo que nosotros podemos recibir, el que está en la palabra de Dios, el que nos edifica, el que nos ayuda a cambiar, el que nos manda a hacer lo correcto. Ese es el mejor consejo. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros obedecemos lo que el Señor siempre nos dice a través de su palabra, nos irá bien, dice la palabra. Abriremos camino y llegaremos porque sembraremos cosas buenas. Entonces, iglesia, a volver a la palabra y a volver a obedecer al Señor y a volver a tenerlo como ese mejor amigo de nuestra vida, iglesia. Aleluya.
Qué hermosa palabra la que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios a favor de cada uno de nosotros que es importante reconocer como ese buen amigo a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ayudará en todas las cosas a hacer lo correcto en nuestra vida. Otra parte importante es también, toda persona tiene el derecho de escoger a sus amigos. O sea, usted decide escoger a sus amigos. ¿Y qué nos enseña David al respecto de escoger a sus amigos? En el Salmo 119, en el versículo 63 dice: compañero soy yo de todos los que temen y guardan sus mandamientos. David dice que los que amigos de él, los compañeros de él, los pases de él, eran los que guardaban los mandamientos de Dios. O sea, una persona que guarde los mandamientos de Dios es una persona fiel, porque es una persona que le honra y glorifica la palabra de Dios. Entonces, eso es una de las herramientas importantes que David nos deja a cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos el derecho de escoger, ¿a quién vamos a escoger como amigo? El que tema a Dios. Si alguien no teme a Dios, es mejor que no sea su amigo, porque nuestros compañeros, si ya lo lleva a nivel de amistad, si él no tiene temor de Dios, en cualquier momento, si no teme a Dios que hizo todas las cosas, menos va a temer de los hombres. Por eso es importantísimo para nosotros seleccionar lo que dice el rey David. Compañero soy yo de todos los que tienen temor y guardan sus mandamientos. O sea, él está hablando directamente a Dios, diciendo: mis compañeros son los que tienen temor tuyo, los que guardan sus mandamientos. Ellos son los que están cerca de mí. Y por último, es mejor una buena relación de amigos que muchos conocidos. Por eso el verdadero amigo es el que me va a apoyar, el que me va a ayudar, el que siempre está conmigo. Nosotros podemos conocer a muchas personas, respetar a muchas personas. Podemos encontrar en la palabra cómo Jesús andaba con las multitudes, conocía a muchos, pero andaba con pocos, pero tenía confianza con pocos. Sí, la palabra fue para todos, pero los fieles, los verdaderos, porque muchos de la multitud un día le dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Fue los que gritaban ahí, de los que ahí mismo andaban, que comieron el pan de la multiplicación de los panes. Ellos mismos fueron los que dijeron esto. Por eso seleccionar una amistad es importantísimo, y la mejor amistad para nosotros es la de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra de Dios tenemos la bendición gloriosa, y nuestros amigos deben tener temor del Señor. Si no tienen temor del Señor, empiece a alejarse de ellos, por favor, o si no va a terminar damnificado en su vida y contaminado en su vida por la relación que tiene con ellos. Vamos a orar dándole gracias a Dios por lo que nos ha regalado hoy. Padre, esta maravillosa palabra que tú nos regalas en esta maravillosa hora, damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque eres nuestro mejor amigo, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayude a seleccionar nuestras amistades, Señor, a ver con quién no debemos andar, Señor. Depende de nosotros, Señor, y a seleccionar a las personas que verdaderamente puedan tener temor tuyo para poder caminar con ellos. Ayúdanos, Dios, a ser fieles a ti, Señor, primeramente. Y esa fidelidad a ti, Señor, y teniendo la palabra nos santifica a cada uno de nosotros. Nos levanta, Señor Jesús, nos bendice. Por eso hoy te pedimos perdón por los consejos equivocados que alguna vez pudimos dar a alguien, Señor. Te pedimos perdón por las malas obras que ejecutamos como amigos. Y te pedimos, Señor Jesús, que en un mundo donde se llena de adversidad, de que cualquier persona quiere hacerle daño a otros, tú nos ayudes a ser fieles a ti y poder ayudar a muchos, así como tú ayudaste a las multitudes, Señor Jesús. Pero tenía personas íntimas, de confianza, que iba con ellos al monte de la transfiguración, que estaban ellos con los momentos difíciles, ahí en la cruz, ahí estaba Juan. Te pedimos que nos ayude a ver también esas personas que confiamos en las oraciones. Confiamos, Padre maravilloso Dios, en aquellos hombres y mujeres, Señor, que por encima de toda dificultad siempre permanecen fieles a ti y a la verdad, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias por aquellas personas, Señor Jesús, que tú nos has mostrado que hacen daño al corazón, y que no nos han dañado el corazón, sino tú nos has fortalecido para bendecirlos y poder caminar con ellos, pero sin dejarnos contaminar de lo que ellos hacen. Ayúdanos, Dios, a hacer todo lo sobrenatural tuyo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una tremenda palabra, iglesia, que nos corresponde a nosotros practicarla, hacerla, seleccionar las verdaderas amistades para evitar muchos problemas en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a pactar con el Señor nuestra ofrenda. La pactamos en esa cajita de fe el próximo domingo a las 9
a las 9 de la mañana, puede venir aquí a Gracia Roca y Restauración, tener ese encuentro maravilloso con el Señor y traer ese pacto que usted está haciendo a la mitad de la semana para reprender al devorador, para que esa ofrenda abra puertas, porque es una semilla que se siembra en buena tierra. Padre, mira la fidelidad de cada uno de nosotros que ahí a la distancia está pactando contigo, Señor Jesús. Presentamos esta ofrenda, Señor, declarando la palabra que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque nosotros como iglesia bendecimos, Señor, tu gloria, tu poder y tu unción sobre nuestras vidas, para que todo lo que toque nuestras manos sea prosperado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por sacar este tiempo para recibir la palabra de Dios, para adorar y glorificar el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso los invitamos para que nos acompañen el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en Casa Roca Restauración, para tener ese maravilloso encuentro con Dios, la paz maravillosa del Señor. Bendiciones, iglesia.